Buenas tardes, entonces vamos a iniciar con la reunión de trauma del día de hoy. Está a cargo del grupo A, que lo conformamos mi compañera Geraldine Ruiz, Karen Reyes, Oscar Alpizar y mi persona Iván Echeverría. Vamos a hablar hoy de fasciotomías profilácticas en trauma. El contenido de la charla va a ser los principios anatómicos de los compartimientos de las extremidades. Vamos a hablar principalmente del compartimiento los compartimientos del antebrazo y de la pierna, que son las zonas de las extremidades en las que mayor se presenta el síndrome compartimental. Vamos a hablar de la técnica quirúrgica de las fasciotomías, el número de incisiones que podemos realizar para descomprimir estos compartimientos, las indicaciones de la fasciotomía profiláctica en el trauma, principalmente en el trauma vascular, y vamos a hablar del manejo médico, el quirúrgico y versus las fasciotomías profilácticas. Entonces, empezando por el antebrazo está compuesto por 5 grupos musculares, que es los flexores superficiales, los flexores profundos, los extensores superficiales del radio, los superficiales extensores de la ulna y los extensores profundos. Estos 5 grupos musculares los vamos a dividir en 3 compartimientos. Va a ser el compartimiento flexor o anterior, que es el más grande, el compartimiento posterior o extensor y el compartimiento lateral. Esto nos vamos a ubicar por la membrana interósea. Anterior a esta va a estar el compartimiento flexor, posterior a ella el extensor y lateral al radio va a estar el compartimiento lateral, que está conformado por los músculos extensores superficiales del radio. Entonces, ya hablando de la fasciotomía en el antebrazo, principalmente se usa una sola incisión y es la incisión volar o en Z, que va a iniciar en la mano, en la cara volar de la mano, liberando el conducto el túnel del carpo y sigue por el canal de Guyon, pasa por la cara volar del antebrazo hasta llegar a la fosa antecubital. Esta incisión la podemos llevar, incluso extender hasta la cara medial del brazo cuando está grandemente comprometida la extremidad. En esta incisión única vamos a incidir sobre todo en el compartimiento más grande, que es el flexor, como lo vemos en la imagen. Pero también está descrito la técnica de 2 incisiones. Vamos a hacer en la cara volar, descomprimiendo el compartimiento flexor, la técnica descrita en la diapositiva anterior, y adicionalmente descomprimiendo los extensores en la cara posterior, una incisión lineal como vemos en la imagen. Esa sería entonces la técnica de 2 incisiones, pero como mencioné anteriormente, casi siempre se utiliza la técnica de una sola incisión. Hablando ya de la pierna, que es la parte de las extremidades en la que más se presenta el síndrome compartimental, esta se divide en 4 compartimientos. Está el compartimiento anterior, el compartimiento lateral, el compartimiento posterior profundo y posterior superficial. Estos van a estar divididos por principalmente la membrana interósea entre la tibia y el peroné. Entonces, anterior a la membrana interósea va a estar el compartimiento anterior, posterior a ella el posterior profundo, y también van a estar 2 membranas que son las membranas intermusculares, la anterior y posterior. La membrana intermuscular anterior va a dividir el compartimiento anterior y el lateral, y la posterior va a dividir el compartimiento lateral y el posterior superficial. Entonces, en las técnicas de fasciotomía en la pierna también hay una técnica de una sola incisión y la de 2 incisiones. En ambas maneras hay que descomprimir los 4 compartimientos de la pierna, por eso normalmente se elige usar la técnica de 2 incisiones, porque es técnicamente más fácil descomprimir los 4 compartimientos. En estas imágenes vemos la incisión única en la que vamos a liberar los 4 compartimientos. Vamos a iniciar descomprimiendo el compartimiento anterior, luego el lateral,
luego el posterior profundo y últimamente el posterior superficial, como lo vemos en las imágenes de la derecha. En la técnica de 2 incisiones vamos a hacer una incisión lateral y otra medial. En la técnica de la incisión lateral vamos a tomar como referencia la cabeza de la fíbula y el maleolo lateral. Vamos a hacer una incisión de aproximadamente entre 12 a 20 centímetros, tomando como referencia 1 a 2 centímetros superior a la cabeza de la fíbula, o podemos como referencia un dedo, como lo vemos en la imagen. En la incisión lateral, entonces vamos a liberar sobre todo el compartimiento anterior y lateral de la pierna, como lo vemos en la imagen de la izquierda. En la otra incisión, que sería la medial, vamos a tomar como referencia el borde de la tibia y el maleolo medial. También vamos a hacer una incisión entre 12 a 20 centímetros, pero esto dependerá pues de la anatomía del paciente, y vamos a hacerla 1 a 2 centímetros inferior al borde de la tibia. También podemos tomar como referencia nuestro dedo, como lo vemos en la imagen, y mediante la incisión medial vamos a liberar entonces los compartimientos posterior profundo y posterior superficial. Bueno, vamos a continuar hablando sobre la fasciotomía simple versus la doble en el síndrome compartimental traumático de los miembros. Al día de hoy se considera una controversia, ya que la mayoría de evidencia tiene resultados contradictorios y las recomendaciones se basan principalmente en opinión de expertos. La importancia de utilizar una técnica o la otra recae principalmente en lograr una adecuada liberación de los compartimientos afectados sin añadir complicaciones. Vamos a ver qué dice la evidencia. Este es un estudio publicado en el 2013 en Orthopedic Trauma por un grupo americano, donde se analiza las incisiones simples versus la doble en la fasciotomía por síndrome compartimental tras una fractura de tibia. Este es un análisis retrospectivo de 141 pacientes acumulados en un periodo de 12 años. Se analizaron los resultados en términos de tiempo de seguimiento, falta de consolidación de las fracturas e infecciones asociadas. Este artículo dividieron a los pacientes en un grupo operados previamente con clavo intramedular y otro grupo donde se realizó una fijación con placa. Estos son los resultados. En la gráfica de arriba, en la tabla de arriba, fueron los pacientes intervenidos con clavo intramedular tras fractura de tibia. Se les realizó una fasciotomía simple en 36 casos y en 24 casos se les realizó una fasciotomía doble. Los resultados fueron que en el grupo de la fasciotomía doble tuvieron que tener un mayor seguimiento, 27 meses versus 21 meses en la fasciotomía simple, y además se asociaron a mayor tasa de infección de sitio quirúrgico profundo, 8% versus 3% en el grupo de la fasciotomía simple. Sí se vio en el grupo de la fasciotomía simple que tuvieron una mayor tasa de osteoartrosis o falta de consolidación de la fractura. Ahora, si nos vamos al segundo grupo, donde se trató la fractura con fijación con placa, los resultados se invierten. En este grupo, a 59 pacientes se les realizó una fasciotomía simple y a 22 pacientes se les realizó una fasciotomía doble. Los resultados son totalmente invertidos. En el grupo de la fasciotomía doble tuvieron una incidencia de falta de conciliación de fracturas del 18% versus el 12% de la fasciotomía simple. Y al contrario del clavo intramedular, el seguimiento tuvo que ser mayor en el grupo de la fasciotomía simple comparado con la doble, 30 meses versus 20 meses de la fasciotomía doble. Y no hubo diferencias en cuanto a la tasa de infección quirúrgica. Vemos que estos resultados no fueron estadísticamente significativos. Este es otro artículo publicado en Cirugía Andaluza. Este es otro artículo publicado en Cirugía Andaluza en el 2021 por un grupo de Bogotá. Se reclutaron de forma retrospectiva 17 pacientes en un periodo de 6 años y ellos buscaron comparar la fasciotomía tardía versus la temprana. Son reportes de casos. Este grupo prefería la fasciotomía doble. Se realizó en el 60% de los casos, es decir, 10 pacientes.
y en 7 pacientes, es decir, el 41% se realizó una fasciotomía simple. Esos fueron los resultados que arrojó este estudio. Ellos vieron que los pacientes sometidos a fasciotomía doble no tuvieron necesidad de reintervención a comparación con 3 pacientes, es decir, el 42% que fueron sometidos a fasciotomía simple, sí requirieron una reintervención. Además de que los pacientes sometidos a fasciotomía doble tuvieron menos necesidad de transfusión, todos estos datos estadísticamente significativos, lo cual este grupo sugiere que la fasciotomía doble tiene mejores resultados. Este es un estudio experimental en cadáveres muy interesante, publicado en el 2017 en esta revista. Este grupo lo que buscaba determinar era la cantidad de fasciotomías necesarias para descomprimir el compartimiento muscular anterior del antebrazo. Lo que ellos hicieron fue, en 8 cadáveres, inyectaron 180 cc de clara de huevo en el compartimiento profundo del antebrazo y midieron la presión de tanto el compartimiento superficial como del profundo tras cada fasciotomía. En el paso 1 se ve la presión en milímetros de mercurio tras la instilación de clara de huevo en el compartimiento profundo. Se ve que hay un aumento de la presión de los compartimientos. Y en el segundo paso se realiza la primera fasciotomía. Es verdad de que en el compartimento superior, que es el triángulo, pues sí se ve un descenso claro de la presión, pero en el compartimiento profundo, pues no se ve un descenso significativo tras la primera fasciotomía, que sí se ve aquí en el segundo paso, donde cae la presión importantemente tanto en el compartimiento profundo como en el superficial. Por lo cual, este grupo concluye que la fasciotomía de la fascia superficial y del septum intermuscular fue necesaria para liberar al compartimento muscular profundo. Entonces, con estos datos, ¿qué se puede decir al día de hoy sobre el uso de 1 o 2 incisiones en la fasciotomía descompresiva? Pues primero que todo, no hay una clara indicación sobre la elección de la técnica. Podemos intuir que en la fasciotomía simple hay menor incidencia de infección profunda de sitio quirúrgico, aunque eso está en duda porque no hay evidencia estadísticamente significativa. Y en la fasciotomía doble hay una menor necesidad de reintervención por complicaciones. Bueno, la otra pregunta que surge al respecto de las fasciotomías en trauma es las fasciotomías profilácticas, y en esto lo que debemos evaluar son los dos lados de la balanza. Por un lado, ¿cuál es el riesgo de síndrome compartimental si no se le hace fasciotomía profiláctica al paciente? Y por el otro lado, ¿cuáles son las posibles complicaciones y secuelas asociadas a la fasciotomía? Entonces, complicaciones con el síndrome compartimental, la principal es la amputación, que se presenta en más del 70% de los pacientes que tienen un síndrome compartimental no tratado. Asociado a esto están las altas tasas de infección y de sepsis, que son más del 50 al 60% de los casos, las lesiones por isquemia reperfusión cuando son intervenidos de forma tardía, y en aquellos que no llegan a realizarse amputación están contracturas, parálisis y secuelas como esta, que es la parálisis isquémica de Volkmann, de contractura en el miembro superior. Entonces quedan extremidades que no son funcionales. Respecto a las complicaciones asociadas a la fasciotomía, hay unas que son complicaciones tempranas y otras complicaciones tardías o secuelas. Son en su mayoría menos graves que las complicaciones por el síndrome compartimental. En las tempranas se encuentra infección, que se puede presentar, según la serie, de 0 al 36% de los casos. Puede haber necrosis o contractura muscular, aunque esta suele ser de menor tamaño, de menor gravedad respecto a la presentada con el síndrome compartimental, y lesión nerviosa. Y ya en secuelas lo que se presenta es dolor crónico en la extremidad en el 54% de los casos, pero refieren que este dolor en su mayoría se presenta es por otros factores asociados al trauma, y solo el 10% de los dolores crónicos corresponden realmente a las fasciotomías. Puede haber alteración en la sensibilidad casi en el 95% de los casos, piel seca en el 40%, prurito, otros como cambios en la coloración de la piel, contracturas, herniaciones musculares y ulceraciones venosas, estos menores al 15%. ¿Qué estudios hay al respecto? En el 2010 se hizo este estudio a partir de
a partir de un estudio retrospectivo de 10 años en California, que el último año fue en el 2007, de 1997 hasta el 2007, y cogieron 10.027 pacientes que habían tenido trauma vascular en extremidades. Y vieron aquellos que no fueron a la fasciotomía, que fue la mayoría, versus los que fueron a fasciotomías, identificando los que tenían fasciotomías profilácticas y fasciotomías terapéuticas. Algo llamativo es que realmente el porcentaje de los pacientes que fueron llevados a fasciotomía fue muy pequeño, fue del 2.8% de los pacientes que se estudiaron, y las profilácticas fueron mucho menos, 16 pacientes de los 10.027. Lo otro que hay que tener en cuenta es que en este estudio se hizo el diagnóstico de síndrome compartimental a partir de la clínica, no hubo pues alguna medición objetiva adicional. Y otra limitación es que no especifican los sesgos. Los resultados, entonces, ellos a partir de esto establecieron qué pacientes tenían más riesgo de ser llevados a fasciotomía. Y esto según el mecanismo de lesión, según la localización y según el tipo de lesión. La localización, la mayoría fue en la pierna, que era el 68.4% de pacientes que necesitaban fasciotomías estaban en la pierna. Mecanismo de trauma, 8.6%, correspondía a herida por arma de fuego, seguida por herida por arma cortopunzante, luego accidente de tránsito donde se encontraban en una moto y por último accidente de tránsito que estuviera en un carro versus un peatón. Y el tipo de lesión, vieron, trauma vascular combinado, 41.8%, con una P estadísticamente significativa para esto, una P menor a 0.001, seguido de lesión arterial única en el 27% y luego de lesión venosa única. Lo otro que se vio fue si había fractura abierta asociada, luxación de rodilla o lesión de vasos popliteos, todos con significancia estadística. Y según esto establecieron cuáles eran los factores que independientemente, pues de forma independiente generaban riesgo para fasciotomías. La lesión vascular combinada era la que tenía el OR más alto, seguida de lesión arterial, venosa y la luxación de codo y rodilla. Acá se hizo este estudio en el 2011 con el doctor Gómez y el doctor Morales, que evaluaban la fasciotomía profiláctica y el síndrome compartimental y cómo estaba la situación. Pues en la literatura en ese momento hicieron una revisión de la literatura, encontraron 4 artículos que realmente hablaban de fasciotomía profiláctica y lo que recomiendo acerca de fasciotomía a partir de fasciotomía terapéutica, pero las prácticas puras son muy escasas. Dicen, mayor riesgo de fasciotomía, nuevamente, que esté localizado en la pierna, al igual que el estudio que mostraba anteriormente. Lo otro, el mecanismo por proyectil de arma de fuego, lo repetimos, tipo de lesión vascular combinada, que aumenta el riesgo 11 a 41% de requerir fasciotomía profiláctica, fracturas abiertas y la luxación de rodilla, que aumenta el riesgo hasta un 25%. En ese momento no había un tiempo como establecido para la isquemia dentro de los estudios documentados, y los factores independientes, aparte de los que ya he mencionado, incluyen la pérdida de sangre mayor a 1.000 mililitros. La otra pregunta es, bueno, si el otro riesgo o la otra justificación que se da para hacer una fasciotomía profiláctica es que puede que el diagnóstico de síndrome compartimental sea tardío y que nos lleve a las secuelas que estaba mencionando inicialmente. Entonces, las 5 Ps, que es en lo que uno se basa a veces para diagnosticar el síndrome compartimental, pueden no tener tan alta sensibilidad, y la sensibilidad reportada está del 13 al 19% con una buena especificidad que es del 97 al 98%. Y a veces puede haber factores que confunden o que se puede pensar en que sea una oclusión arterial versus una neuropraxia, o que los síntomas sean asociados a aplastamiento y que esto dificulte pues el diagnóstico, y en esta medida se entendería más de por qué hacer una fasciotomía profiláctica, previniendo que sucedan complicaciones asociadas al manejo tardío o diagnóstico tardío del síndrome compartimental. Las indicaciones que hay actualmente en MATOX por la AST, la WS del 2020 son estas. Pues en esto es que se concluye con la evidencia que es limitada debido a que no hay estudios aleatorizados, porque es poco ético realizar estos estudios de definir a qué paciente hacer y a qué no,
si el criterio del cirujano está hacia alguno de los lados, y todo se define a partir de qué pacientes se ha hecho fasciotomía, entonces a partir de cuáles tienen más riesgo, en cuáles podría ser fasciotomía profiláctica. Se incluye isquemia prolongada, mayor, hay varios rangos, hay unos que dicen mayor a 3 horas de isquemia, otros 4, otros 6. Respecto al tiempo, un estudio publicado en la revista Injury en el 2021 sugiere que mayor a 2.5 horas de isquemia podría ser el tiempo para definir que se haga fasciotomía profiláctica, pero la mayoría de la literatura refiere que más de 6 horas de isquemia. Lo otro, que tenga fracturas cercanas, independiente si es fractura abierta o fractura cerrada, aunque se presentan más con fracturas abiertas, trauma por aplastamiento, la lesión arterial y venosa, como lo mencioné, que puede ser hasta el 71%, y ligadura del sistema venoso profundo. Bueno, por último, en la revisión hoy de fasciotomías quisimos traer como otro tema de debate, y es el manejo farmacológico de pacientes con trauma vascular versus fasciotomías profilácticas. Entonces, realmente dentro de la literatura, una de las indicaciones, como lo acaba de mencionar Geraldine, para fasciotomías era la prevención de síndrome compartimental en extremidad y de isquemia reperfusión. Esto pues como teniendo como primera consideración que realmente durante el metabolismo normal de cada uno de los seres humanos, el catabolismo es un catabolismo anaerobio facilitado por la presencia de oxígeno, y que durante un cuadro clínico de isquemia en una extremidad, este catabolismo se va a ver favorecido por un catabolismo anaerobio, es decir, en ausencia de oxígeno. ¿Qué pasa cuando una extremidad que está en isquemia aguda se hace como una apertura abrupta de ese flujo sanguíneo? Y lo que pasa son como estos 3 eventos. Uno, un primer evento en el que hay ya un suministro de oxígeno, que posterior a eso lleva a la liberación de unos radicales libres y radicales de oxígeno que van a llevar a una respuesta inflamatoria, a una producción de citoquinas, y que todo esto va a alterar la función del celular y a nivel mitocondrial, y lo que a la larga puede llegar a favorecer isquemia, necrosis y apoptosis celular. Esto no solo a nivel local de la extremidad como tal o a nivel regional, a nivel de los músculos, sino generando toda una cascada de eventos a nivel sistémico que puede llegar inclusive a la mortalidad de los pacientes, aumentando la mortalidad de estos pacientes. Entonces, en la literatura, realmente haciendo la búsqueda, no encontramos como tal un estudio que nos comparara específicamente en humanos la fasciotomía profiláctica versus el uso farmacológico de algunos inhibidores o, por decirlo así, para fármacos que reduzcan la liberación de radicales libres. Encontramos unos estudios ya de algunos años, del 1981, publicado en JAMA, en el cual era un ensayo clínico, inicialmente era un ensayo clínico de prueba y posteriormente aplicado como en práctica a una población pequeña en humanos, en la cual lo que ellos utilizaron fue a nivel de perros, utilizar como un control de corte entre las extremidades inferiores traseras de los perros. Entonces lo que ellos hacían era como un cierre del flujo a nivel aórtico e ilíaco de la extremidad inferior de los perros. Aproximadamente cogieron 8 perros, en los cuales por un tiempo de isquemia aproximadamente de 90 minutos, ellos ligaban la arteria ilíaca, femoral y todas las tributarias, permitiendo solo un flujo a nivel de la femoral superficial, y la otra extremidad quedaba como una extremidad de control para evaluar los cambios. Entonces, después de los 90 minutos de isquemia, ellos evaluaban después de eso cómo era el flujo a nivel de la extremidad inferior en la que se hacía el estudio. Y ellos veían que aunque la extremidad inferior, después de la revascularización con un bypass aortofemoral, el flujo permanecía, después de un tiempo, aproximadamente 2 horas, ese flujo iba disminuyendo, produciendo igual trombosis a nivel de la extremidad. Y a nivel microscópico e histológico, ese músculo que después era reperfundido producía edema tisular y alteración mitocondrial que probablemente llevaba después a miositis. Como control a esos pacientes, a esos perros, 4 perros eran a los que se les hacía revascularización, 4 perros no. A esos 4 perros se les daba manejo con manitol, que se ha conocido que puede llegar a tener alguna función para la reducción y liberación de radicales libres a nivel del torrente sanguíneo. Dentro de este ensayo clínico, una de las conclusiones era que el manitol podría llegar a revertir el síndrome de reperfusión e inclusive disminuir la trombosis del injerto,
que se utilizaba para la revascularización. Este fue un ensayo clínico inicial que luego se intentó utilizar el uso de manitol en una población de 15 pacientes en los cuales presentaban isquemia aguda, pero el problema de este ensayo, pues para esta charla, es que realmente no eran pacientes con trauma vascular, eran pacientes con isquemia aguda de extremidad, ya sea por enfermedades tromboembólicas o aquellos pacientes en los cuales por alguna patología coronaria, aunque el estudio mostró que el manitol podía llegar a reducir la isquemia de reperfusión en estos pacientes, pues no es un contexto de trauma realmente, pero pues puede servir de evidencia también. Otro estudio en el cual no se utilizó el manitol, sino otro fármaco, que es el ácido folínico, que se conoce como un cofactor en toda la cascada para las reacciones y producción de ADN, y en este caso, en caso de isquemia de reperfusión, para evitar la reducción, para favorecer la reducción de radicales libres. Este estudio también se realizó con el uso de torniquetes a nivel de extremidades, pero en ratas. Fue un ensayo clínico también, en el cual en 42 ratas, una corte de 21 y una corte de 21 de control, lo que se buscó fue utilizar un torniquete aproximadamente por 3 horas, generando una isquemia en la extremidad y luego liberando abruptamente el torniquete. Y ellos hacían como una especie de eutanasia de esas ratas a las 3, 12 y 24 horas y hacían estudios histológicos del tejido muscular de esas ratas y evaluaban que a los ratas que se les daba manejo con manitol, la miositis o la degeneración y necrosis del tejido muscular era menor a los cuales, perdón, se les daba manejo con ácido folínico, que podría ser pues otro fármaco utilizado, pero pues estos son ensayos clínicos en animales. Este ensayo clínico me llamó la atención que era un ensayo clínico que, a pesar que se utilizaba en perros, sí comparaba la presencia de fasciotomía profiláctica versus otros agentes farmacológicos para la reducción de radicales libres. Se utilizaron en perros en los cuales se hacía una pérdida como de la vascularización a nivel de popliteo e inferior por un tiempo de isquemia aproximadamente de 8 horas y luego hacían una reperfusión con manejo quirúrgico que ellos dejaban como un bypass. Y utilizaban una corte, a algunos se les daba manejo con farmacológico, a algunos no se les ofrecía nada, pero solo la revascularización, y a otros el manejo con la fasciotomía profiláctica. ¿Qué se vio en este estudio? Que realmente la presión compartimental en cada uno de los 4 grupos disminuyó, pero en el grupo que más disminuyó fue en los grupos a los cuales se les ofreció fasciotomía profiláctica. Y otro dato importante es que dentro de los 4 grupos, al único grupo que realmente hubo como una reducción, una reversión en los cambios neuromusculares después de la isquemia fue únicamente el grupo de la fasciotomía. Al grupo pues, del manejo farmacológico no se vio ninguna evidencia. Y por último, este último estudio que sí fue desarrollado en humanos, en los cuales se evaluó el uso de manitol hipertónico en pacientes con isquemia en contextos, pues es una corte muy pequeña, pero sí se evaluaron pacientes en los cuales tuvieron trauma vascular con isquemia y se realizó la administración de un manitol hipertónico en el perioperitorio. El estudio realmente no es claro en decir en cuánto tiempo se utilizó el manitol, si unas horas antes de revascularizarlo o un tiempo después de revascularizarlo, pero sí dejaron la dosis de 25 gramos en bolo y continuar aproximadamente 5 a 10 gramos en un periodo aproximadamente de 24 horas. En esa corte también hubo pacientes a los cuales se les realizó fasciotomía, sin embargo el estudio no aclara si fueron pacientes por isquemia por otras causas o fueron pacientes a los cuales sí presentaron trauma, pero sí se evidenció que en los pacientes que se les administró manitol, hasta el 89% de los pacientes hubo una reducción en el déficit neuromuscular después de la revascularización. Pues esos eran como los ítems que queríamos traer dentro de esta charla para fasciotomías profilácticas. Pacientes que tengan lesión vascular siguen presentando lesiones como consideración de la paciente depende más del tiempo de evolución de la isquemia. Está cortando el tiempo de isquemia para considerar fasciotomías profilácticas.
profiláctica e incluso se acorta hasta 2.5 horas, pero eso solo está en un artículo. Yo recomiendo donde tenga isquemia de la extremidad, pues la combina así, isquemia de la extremidad con lesiones. Signos, no. El tiempo de isquemia de 3 horas. Tiempo de isquemia mayor a 3 horas, lesiones combinadas, lesiones venosas profundas, también fasciotomía profiláctica. Trauma avulsivo mayor o que sea trauma por aplastamiento y que tenga fracturas cercanas, pero una fractura mayor cercana. Combinadas, isquemia de más de 3 horas y con lesiones del tejido para aplastamiento. Hasta las 3 horas. Tradicionalmente, lo que nosotros decíamos de fasciotomías en trauma, sobre todo en trauma de miembro inferior y más que todo en trauma de poplitea, eran reconstrucción arterial y venosa, reconstrucción venosa, ligadura venosa, evolución de más de 6 horas, trauma por aplastamiento. ¿Por qué? Porque la liberación del trauma muscular que produce el aplastamiento empeora la liberación de radicales que se producen en la repercusión. Básicamente esos eran los que me acuerdo. Ahí es muy personal. Hay cosas que son, yo siempre que tengo lesión poplitea, siempre les hago fasciotomía. O sea, esa lesión, la pierna no tolera mucha isquemia. O sea, mucha gente dice, no, que esperemos que esa poplitea es muy desagradecida. Entonces, trauma poplitea es igual a fasciotomías. Sería mi recomendación. Segundo, trauma por aplastamiento. También, la lesión osteomuscular es tan grande que el edema es muy grande y por lo tanto el riesgo de síndrome compartimental de la extremidad es muy alto. Y ahí ya depende de la localización anatómica. Cuando usted tiene ligaduras muy proximales, donde el flujo se corta, ese paciente va a tener fasciotomías profilácticas. ¿De acuerdo? En miembro superior, menos mal no hacemos muchas fasciotomías, pero recuerden siempre que el retináculo hay que liberarlo. Si usted no libera el retináculo, no hizo absolutamente nada y el paciente le va a quedar con mano caída. ¿De acuerdo? Entonces es un aspecto técnico que tienen que tener presente y es, si van a hacer fasciotomía en miembro superior, siempre tienen que liberar el retináculo, porque si no se perdió el trabajo. ¿De acuerdo? Y lo otro es la fasciotomía química. Yo no sé si el profe la hizo. Te ponía manitol y le dejaba eso. Realmente eso no se ha demostrado que sirva. Aquí trataron de hacer ese artículo. No, estaba ahí como en la literatura gris. A mí me gustaría retomarlo y es el lavado intraarterial cuando uno tiene lesión combinada. Yo siempre lo hago. Se le pone esteroide, se le pone manitol y se le pone, no creo que esteroide y manitol. Se supone que eso disminuye el riesgo de síndrome de reperfusión, aunque eso no lo va a buscar Andrés para la próxima semana. Pregúntele a Timarán el abanderado con Walter Ángel de ese estudio de lavado intraarterial. Eso nunca se publicó. Si usted me pregunta si me ha servido, estoy como 50-50. Uno se murió, el otro no se murió, entonces no puedo hacer ninguna recomendación con ese lavado intraarterial, pero pues igual. No, lavado intraarterial y fasciotomía, yo no le niego fasciotomía. Si yo tengo un trauma vascular de poplita, va con fasciotomía, pero le hago lavado intraarterial. ¿Listo? Y heparina. ¿Listo? Siempre parinizo. Yo no sé si el profe tiene eso por... Yo siempre parinizo, tanto donde tengo la herida, siempre la hago con heparina y le pongo una dosis de heparina sistémica. ¿De acuerdo? No, eso era todo. Muchas gracias, muchachos. Sí, para lavar.
pero hay un protocolo escrito y el protocolo nos lo va a averiguar Andrés para la próxima semana, porque él tiene el protocolo escrito de le vamos a poner tanto esteroide, tanto manitol, tanto heparina y se hace el lavado, intraarterial así. Eso nunca se demostró nada, pero es bueno tenerlo ahí como recurso, ¿de acuerdo? Listo, muchas gracias muchachos. Gracias, profe.